Con mucho gusto, les doy la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las sentencias a debate. Hoy le vamos a ofrecer el caso que tiene que ver con la asignación de diputaciones en Nayarit. Permítame comentarle que fue a través de un recurso de reconsideración interpuesto por el Partido Acción Nacional, que esta Sala Superior del Tribunal Electoral revocó toda la cadena impugnativa que había detrás de esta asignación de diputaciones por representación proporcional en Nayarit. Es decir, la Sala Superior revocó la sentencia de la Sala Regional Guadalajara, la sentencia del Tribunal Electoral, es decir, del Tribunal Electoral Local, el de Nayarit, y modificó el acuerdo por el que se asignaban las diputaciones allá en Nayarit, cumpliendo con el artículo 116 constitucional a la luz de la reforma político-electoral. Un asunto muy interesante que el día de hoy debatirán el maestro Rafael Elizondo Gasperín, quien es consultor electoral, y la maestra Claudia Zavala Pérez, quien es secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Salvador Navagomar. Yo soy Lucy Farías, les agradezco que nos acompañen y dejo los micrófonos con Pedro Lara y Malo. Sean ustedes nuevamente bienvenidos a su programa, La Sentencia a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos a Lucy Farías la presentación que ha adelantado de nuestros invitados. Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Pedro. Muchas gracias por acompañarnos, Rafael. Al contrario. Vamos a hablar en este caso sobre el recurso de reconsideración 892 de la presente anualidad, y está relacionado pues con la elección de diputados en el Congreso de Nayarit, particularmente los de representación proporcional. Y bueno, pues consideramos que esta sentencia es realmente paradigmática por las cuestiones que ustedes a lo largo de este programa verán que tratamos, y la manera en la que finalmente pues, este órgano jurisdiccional las ha resuelto. Me gustaría sobre todo que Claudia nos pusiera un poco en antecedentes, nos contara pues, básicamente cuáles fueron los precedentes de este asunto y cómo llegó hasta la Sala Superior. Claro que sí, Pedro, Rafa, mucho gusto estar aquí. Pues tenemos un precedente de la elección. El proceso inicia en enero en Nayarit. El proceso se van a elegir, entre otros cargos, diputados, y hay un principio básico que los congresos se deben construir con diputados de mayoría relativa y de representación proporcional. Entonces, en enero inicia el proceso, en junio se registran diputados y en julio es la elección. Después vienen los cómputos, el instituto hace el cómputo, y sobre la base de esa votación que recibe cada partido, procede a hacer el cómputo final para la asignación de diputados. ¿Por qué? Porque el número total, la votación total es significativa para repartir a los 12 diputados que en Nayarit les corresponden a representación proporcional. Cada partido político tiene una votación y la ley establece una fórmula para asignar diputados a los partidos políticos. ¿Cómo está la fórmula? Bueno, la fórmula primero de entrada dice que a los partidos políticos que hayan tenido el 1.5% de votación, les corresponderá un diputado de representación proporcional. Y después va desarrollando la fórmula. ¿Cuál es el problema aquí? Se emite el cómputo de diputados de representación, de representación proporcional, el Consejo hace la asignación y aplica estrictamente las reglas previstas en la ley de Nayarit para hacer esa asignación. Solo que en el ínter inicia el proceso en enero, en febrero tenemos una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional que se publica el 10 de febrero de 2014 tiene una regla muy significativa para efectos de representación proporcional. Y es la que se prevé en el tercer párrafo de la fracción 2 del artículo 116 de la Constitución, en donde marca que ningún partido político, en ningún caso, podrá tener el total de sus diputados podrá representar más del 8% de su votación o menos del 8% de su votación. Lo que se conoce en términos generales como sobre y subrepresentación respectivamente. Así es. Entonces, esta porción normativa
el Partido Acción Nacional, en primera instancia, se hace la asignación, no se aplican esos límites, así los podríamos conocer, límites de sobre o subrepresentación, y el Partido Acción Nacional impugna a través del juicio de inconformidad que se prevé en la instancia local, la asignación que hace el Consejo y alega que tenía que haber aplicado los límites establecidos en el artículo constitucional. Resuelve allá en Nayarit, se llama Sala Constitucional Electoral y está dentro del Poder Judicial del Estado. Resuelve la Sala Constitucional en el sentido de que no era posible aplicar los límites porque la reforma se había dado ya iniciado el proceso electoral y a su vez toma como referencia una parte importante. La misma Constitución en el artículo 105 refiere que las modificaciones a las reglas electorales no se pueden hacer, se pueden hacer a más tardar 90 días antes de que inicie el proceso. Entonces, la Sala Constitucional Electoral resuelve que en virtud de que ya había iniciado el proceso no se pueden modificar esas reglas y por tanto no se pueden aplicar los límites. Esta resolución nuevamente la impugna el Partido Acción Nacional ante la Sala Regional de la circunscripción en Guadalajara y la Sala Regional Guadalajara confirma esa determinación, tomando como base, uno, que es verdad, la Constitución tiene una fuerza vinculante, es la norma suprema, pero que el propio artículo 105 impide que se modifiquen las reglas y que aplicar los límites de sobre o subrepresentación implicaba modificar las reglas, lo cual no estaba permitido y por tanto, si se hacía, violaba el principio de certeza. Entonces, esa es la resolución que se impugna en el recurso de reconsideración que llega a esta sala y que es motivo de esta charla. Claro. Bueno, aquí creo que entramos ya al ámbito de la interpretación directamente y un poco para poner en contexto a nuestros televidentes, me gustaría comentarles que, bueno, en la elección de Nayarit, quien obtuvo en esa primera asignación de diputados, quien obtuvo mayor número de curules, fue una coalición conformada por 3 partidos, ¿cierto? Teníamos el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza. Así es. Entonces, entre esos 3 tienen un número determinado que en su origen eran 4 diputados de representación proporcional asignados en el primer recuento que hace el Instituto Local. Por tanto, pues lógicamente, quienes obtuvieron menos, en este caso el Partido Acción Nacional, viene en toda la cadena impugnativa, pues tratando de echar abajo, digamos, la forma en la que fueron asignados esos diputados. Y aquí, digo, entramos al ámbito de la interpretación, Rafael, porque creo que el meollo está precisamente en saber qué es lo que nos dice la fracción segunda del artículo 105 constitucional, ¿no? Porque, bueno, inferimos que la parte de la certeza del 14 constitucional se derivaría en todo caso, su violación o no, de la interpretación que hagamos del 105 fracción segunda. ¿Tú qué opinas respecto de esto? Creo que se plantea precisamente el meollo de decir qué es lo que nos está diciendo esa prohibición de cambiar la legislación aplicable a un proceso electoral, por lo menos con 90 días de anticipación. Es decir, no podemos hacerlo dentro de esos 3 meses ya cercanos, y mucho menos, como es el caso, dentro ya del proceso iniciado, ¿no? ¿Qué podríamos decir? ¿Es una cuestión efectivamente de interpretar el 105, lisa y llanamente? ¿Tú qué opinas? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación para estar aquí. Y sí, efectivamente, yo sí creo que esta es una sentencia didáctica, es una sentencia paradigmática, ¿no? Rompe, es una punta de flecha que va a romper ahorita una inercia muy importante. Está representando una nueva forma establecida con las reformas para la asignación proporcional. Entonces, la forma en la que está estructurada la sentencia, la manera en que se interpretó la Constitución de forma directa y la solución de interpretar y decir que había una aplicación de forma directa de un precepto constitucional, pues es muy importante y es una de las formas de ejercer un control constitucional, ¿no? Y ahora que está tan de boga el control constitucional y convencional, bueno, pues una de las formas de realizarlo es esto. Efectivamente, este asunto, como bien decía ya Claudia, pues es un asunto que
que su camino procesal que tuvo que recorrer, se agotaron 3 instancias, ¿no? La instancia jurisdiccional local, la primera instancia jurisdiccional federal, y se recurre y se llega a la segunda instancia jurisdiccional electoral federal. Entonces es un asunto que es muy importante ver no nada más cómo se resuelve, sino también cómo está planteado de origen el problema, ¿no? Que de hecho la sustancia lo más interesante está en eso, ¿no? Así es, hay un planteamiento de origen muy consistente, sólido, de decir, efectivamente hay un problema de jerarquía de normas, de vigencia de normas y de aparente contradicción de normas. Entonces se torna no nada sencillo en una interpretación ir disipando todo esto. Entonces, efectivamente la sentencia lo que hace es, entre otras cosas, de manera muy didáctica, hablar y decir, poner muy claro cómo está la jerarquía normativa, cuáles son los preceptos constitucionales, y luego aborda el estudio de la vigencia de esos preceptos constitucionales, porque el planteamiento de origen era, efectivamente, está esta disposición, esta nueva disposición constitucional que está siendo publicada en febrero de este año, entonces entró en vigor cuando ya había un proceso electoral que había comenzado, y entonces había que ver el contexto completo de cómo se estaba suscitando ese conflicto. Entonces, el planteamiento se decía, debe aplicarse directamente la fracción tercera, el párrafo tercero de la fracción segunda del 116, y no contrapone con lo establecido en el 105. ¿Por qué? ¿Por qué no se contrapone? Porque el planteamiento incluso de origen decía, la limitación del 105, que es el objetivo del constituyente en esa disposición, fue dotar de certeza para que no se modificaran de forma sustancial las leyes en la materia 90 días antes. Claro, ya organizado el proceso. Ya organizado, iniciado el proceso, que no tuviera modificaciones que fueran a alterar y a cambiar esas reglas y esas formas. Sin embargo, el planteamiento dice, está hecho y está previsto para que sea en leyes. El planteamiento que no se modifiquen las leyes. Y aquí se trata de un precepto constitucional. Que no tiene reserva de ley expresamente. Así es. Que es lo que se argumenta en un momento. Exactamente, ¿no? Que es un precepto que se puede incluso aplicar de manera directa, que la solución fue esa, la aplicación directa. Y ese es el origen, ¿no?, de la cadena impugnativa. Entonces, efectivamente, como comenta Claudia, la instancia jurisdiccional local advierte el planteamiento como ella lo entiende y no ve esta parte de este matiz que está en el artículo 105 de la modificación de las leyes, cuando lo que se estaba modificando y se está incluyendo es una regla en la Constitución que jerárquicamente es una norma superior a la ley. Entonces, que esa disposición no aplicaba para el caso, ¿no? Claro, y además entiendo que en el caso de los transitorios, precisamente relativos a esta reforma de febrero, se decía, o se hablaba de una referencia a la reserva de ley, pero exclusivamente para la fracción cuarta del 116, y por tanto, por exclusión, pues el decreto de aplíquese al día siguiente de su publicación, pues era para todas las demás fracciones y para todas las demás partes que se hubieran modificado, ¿no? Pues si hacemos una salvedad entendemos que el resto responde a la regla general. Entonces nada se decía en los transitorios. Claro, eso no bastaría porque muchas veces en los transitorios se dicen cosas que en la práctica son imposibles de realizar o que son discordantes finalmente con el sistema constitucional, y eso es lo que hace precisamente un órgano jurisdiccional como este, ¿no? Es vigilar que todo lo que al final de cuentas sea aplicable y vulnere derechos sea acorde con la Constitución. Y aquí hay otra cuestión que me parece interesante. Creo que lo que se plantea básicamente en la resolución no afecta a la certeza del propio proceso, porque en realidad estamos hablando de actos posteriores a la emisión de la votación y al recuento mismo. Ya sabemos cuántos votos se emitieron, ya sabemos cuántos votos tuvo cada uno de los partidos, el proceso, digamos, está a salvo. Ahora viene la cuestión de asignar precisamente las curules en relación al cómputo que se haya hecho, ¿no? Y aquí viene una cuestión creo que fundamental, porque lo que se planteaba en todo caso originalmente era pues una colisión de dos normas constitucionales, o de tres si consideramos la certeza al final de cuentas del artículo 14 constitucional, el 105, su fracción segunda, digamos contra la reforma al 116,
en su fracción segunda, párrafo tercero. ¿Qué es lo que se dice ya hablando en términos sustanciosos sobre lo que debe ser la representación y en todo caso pues los principios constitucionales de ese sistema de representación proporcional? ¿Por qué hay representación proporcional? Muchas veces hemos escuchado en diferentes foros, pues ya en los de RP, ¿no? Como los conocemos vulgarmente, pues que desaparezcan porque son muy costosos al erario público, etcétera, etcétera. Pero hay razones realmente para mantener el sistema de representación proporcional a nivel local y a nivel federal. Exactamente en qué consiste, cuáles son, digamos, esos principios constitucionales que también entran ya en juego en esta colisión, digamos, de diferentes perspectivas constitucionales. ¿Cuál es el principio que finalmente debe de regir el RP? ¿Para qué sirven los diputados de representación proporcional? Bueno, en la resolución, primero, se aborda el tema de esta forma. Precisamente como lo comentaba Rafa, el planteamiento es, debe haber una interpretación, una aplicación directa del párrafo 3 de la fracción segunda del artículo 116, porque nada lo impide, frente a la posición de las autoridades jurisdiccionales que decían, no, el 105 debe operar, de la Constitución debe operar y no se pueden modificar las reglas para el procedimiento. ¿Qué se hace en la resolución y qué se dice? Primero se atiende el tema precisamente de la vigencia. Se parte de la base de la fuerza vinculante de la Constitución. Es un precepto, es una norma constitucional, no es una ley, sino una norma constitucional. Y en la vigencia precisamente se analiza la situación de la reforma. A ver, en el cuarto transitorio se establece la aplicación de las normas constitucionales en ocasiones es diferida por el propio revisor de la Constitución y dice que entrará en vigor hasta determinado momento. Entonces, eso pasó, exactamente, eso pasó en cuanto a la fracción 4 del artículo 116. Este artículo 116 se encarga de regular lo inherente a los estados, a todas las entidades federativas con relación al sistema electoral y a los procesos electorales, entonces lo regula, pero lo regula en la fracción 6, en donde dice cómo deben estar integrados los congresos, que deben estar integrados por diputados de mayoría relativa, o sea, el voto que nosotros vamos y le damos en cada distrito a nuestros diputados o al diputado de mi distrito, y de representación proporcional, que son los diputados que se asignan a los partidos políticos atendiendo a la votación que recibieron los partidos. Esto me parece muy interesante porque creo que lo que significa en términos prácticos es que nuestro voto, el que ponemos en la urna, va a servir para dos vías en el caso de la integración de los congresos, ¿no? Es decir, se toma en cuenta tanto para los de mayoría como para los de representación proporcional. Y creo que esa es una cuestión muy importante porque no es que se duplique el voto. Digo, hay sistemas, por ejemplo, el alemán, en el que sí hay una boleta en el que es mayoría y otra boleta en el que es representación. Ahí sí no hay problema porque pues, se sabe que cada voto va a tal, y pueden ir a diferentes partidos, en fin. Y en este caso, pues lo que se hace es, de esa votación recibida, entonces ya se deduce a través de una fórmula cuál es la parte precisamente de representación proporcional que cada una de las fuerzas políticas debe tener, ¿no? Así es. Si nos permiten, vamos a ir a un breve corte porque este tema es fundamental y creo que será interesante abordarlo en un momento en cuanto estemos de regreso. Muchas gracias. Pues estamos nuevamente con ustedes y dejábamos en el tintero pendiente la cuestión pues de definir la naturaleza, sobre todo la representación proporcional, que creo que es un principio fundamental para la democracia, ¿no? Porque pues no deja fuera de representación a nadie, o por lo menos se intenta, ¿no? Hay siempre pues los mínimos en los cuales no se puede alcanzar, pero pues por lo menos un representante dentro de grupos relativamente pequeños que van pues, a votación reducida con un partido, y no se quedan por eso sin representación. Entonces, el espíritu, digamos, que anima a la representación proporcional viene dado precisamente de buscar la universalidad de los representantes en el Congreso, de tal forma que nadie se quede sin voz frente al Estado, ¿no? Entonces, esencialmente, ¿qué nos puede decir Rafael sobre la cuestión
ya un tanto más de principios, más filosófica si quieres, de lo que debe de ser precisamente esa representación proporcional. La representación proporcional. Bueno, el origen del principio de representación proporcional fue precisamente el otorgar la posibilidad de que los partidos minoritarios integraran los órganos legislativos, para que no de manera avasalladora un partido predominante integrara completamente un órgano. Aquello que llamaban el carro completo, ¿no? Entonces, se busca atemperar y equilibrar la integración de los órganos legislativos, estableciendo estos dos sistemas o principios, el de mayoría relativa, como se comentaba, la elección, ¿no?, de una opción en un distrito uninominal, y los diputados asignados por el sistema o principio de representación proporcional. En sus orígenes eran diputados de partido, ¿no?, porque se vota incluso por una opción política un partido, y en las boletas viene atrás, al reverso, una lista, y entonces conforme a la votación recibida y como está integrada esa lista, se va, y aplicando la fórmula, se van asignando los lugares conforme a esa votación, ¿no? Ahora, la reforma constitucional, ¿qué es lo que hace? Establece tanto un tope para la asignación como una base en la forma en la que se va a asignar. Entonces, ¿qué pasaba en el caso concreto? ¿Qué pasaba en la legislación de Nayarit? Tenía el tope, ¿no? El tope dice, ningún partido que se le vaya, que gane triunfos por mayoría relativa y que se le asignen, puede rebasar el número total de distritos uninominales. Ese era un tope, pero no prevé esta nueva base, de decir, para evitar que exista una sobre o subrepresentación, no puede pasar de 8 puntos porcentuales. Entonces, eso es lo que incluye la reforma. Por eso la petición venía diciendo, aplica directamente ese precepto constitucional y no se contrapone ni con la propia Constitución ni con las reglas específicas para la certeza del proceso de modificación de las leyes, y es una forma de garantizar y de hacer más equitativa esa integración. Si bien es cierto, no podemos llegar a un sistema de representación proporcional pura, porque es imposible, claro, ¿no? La representación proporcional pura, estamos hablando de números frente a sujetos que van a integrar. Y números cambiantes. ¿no? Y números cambiantes. Claro. Pero evitar esta distorsión y hacerlo más real y proporcional y equitativo es tener un tope y tener una base, ¿no?, de asignación. Eso es lo que incorpora la reforma constitucional, ¿no? Claro, los procesos, por ejemplo, de redistritación, pues tienen que ver con eso, ¿no? El adecuar a la realidad del número de votantes potenciales y por ende el número de votos que pudieran colectarse en una elección para que la representación sea lo más acorde con esa realidad, ¿no? Y creo que estamos frente a un proceso realmente muy complejo, pero que en el caso se está simplificando, porque lo que hace, como efectivamente decía Rafael, es fijar esos topes mínimos y máximos respecto de los cuales perdería el sentido, una vez rebasados tanto para arriba como para abajo, el sentido de la representación proporcional. La finalidad última que se busca, que es no dejar a nadie sin representación o cargar mucho la balanza para que al final de cuentas en la toma de decisiones no haya posibilidad de establecer una contra, no haya pues, el diálogo político tan indispensable finalmente entre las fuerzas políticas con ideologías distintas, y que cada uno de esos grupos ideológicos de la sociedad tenga pues, una representación aunque sea mínima, ¿no? Claro. Y en este caso, si mal no recuerdo, pues había también, se establecían límites de 7, 9 y 11 diputados de representación proporcional, de acuerdo al número de habitantes que tuviera, en este caso, pues que tuvieran las listas nominales, etcétera, etcétera. Pero sobre todo lo esencial de esto es que se dice, no se puede rebasar del 8% de la población, de la votación, emitida, ni tampoco quedar en un umbral por debajo, 8% de esa votación. Y creo que aquí esencialmente ya, retomando lo que decía Rafael sobre la esencia misma de la representación proporcional, lo que al final de cuentas se hace es, se le quitan diputados de los que originalmente se habían asignado en el Consejo Electoral Local, y pues se reparte, ¿no?, para un poco equilibrar el asunto. ¿Cómo se hizo esto, el razonamiento que se dio para poder decir, tantos diputados menos y los vamos a repartir? Quizá primero sea necesario referirnos a esto. ¿Por qué? La pregunta era, ¿se puede o no aplicar directamente estos límites? Se llega a la conclusión que sí, en la sala superior se decide que sí. ¿Por qué? En principio, a ver,
Porque entró en vigor inmediatamente el siguiente día de su publicación y no quedó en la excepción, en la diferida, como la fracción 4. Era claro eso en la reforma constitucional. Los transitorios además no la afectaban. Se trata de una reforma constitucional. Pero, sobre todo, porque no modificaba ninguna de las reglas y el desarrollo del sistema de representación proporcional previsto en la normativa o en la ley estatal de Nayarit. No se modificaba nada, no se modificó, se aplicó la misma fórmula prevista en la ley y solo se trataba de verificar que no se rebasaran estos límites. Creo que eso es algo esencial que podamos comentar con el auditorio por esto. La tesis del 105 o la prescripción del 105 constitucional es que no se pueden modificar, o 90 días antes se pueden modificar, después de iniciado, 90 días, después de esos 90 días, próximos al proceso electoral no se pueden modificar. Aquí no se estaba modificando nada. Simplemente íbamos a pasar a hacer un proceso de verificación de estos límites. Y déjenme comentarles también la tesis que desde 1998 ya había fijado la propia Corte, la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de cuáles son las bases generales para que opere este sistema de representación proporcional. Efectivamente, el sistema tiene como finalidad el pluralismo, escuchar las voces de los partidos políticos, integrar a los grupos minoritarios que reciben menos votación, y casi todas las fórmulas establecidas en las legislaciones de los estados, incluso en la federal, el primer paso es que exigen un porcentaje mínimo de representación. La regla general variaba 1.5, 2, 2.5. Entonces ese es un primer paso. Otra exigencia era que tuvieran candidatos registrados, bases generales de representación proporcional. Candidatos registrados en mayoría relativa, también les iba a dar oportunidad de participar y de ingresar a la representación proporcional. Otro que era el tope que refería a Rafa y que también se establecía y se establece en la ley de Nayarit es que el número máximo de diputados por ambos principios que pueda tener un partido político no sobrepase el número de diputados que puede obtener en el total de distritos. En este caso de Nayarit eran 18 porque son 18 distritos uninominales. Entonces, ese tope estaba previsto. Y en aquel entonces la Corte hablaba del límite de sobrerepresentación, porque solo estaba previsto que no se fuera ciertos puntos porcentuales más arriba de su votación. La modificación del 116 incluso integra más y fortalece más el principio de representación proporcional, porque también abre la posibilidad de la subrepresentación. Claro. Y esto es muy importante porque vamos a lograr en la asignación de estos diputados de representación proporcional mayor integración de los grupos minoritarios. Entonces, si veíamos esas bases, las bases no se movían, la fórmula no se movía. Entonces, no era aplicable el 105 y tampoco se generaba una incertidumbre. ¿Por qué? Porque no se modificaban las reglas, simplemente se verificaba que no se sobrepasara o quedara subrepresentado un partido político. Entonces, una de las premisas es, primero, la vacatio legis a la que se refiere, o sea, no está previsto, entró en vigor inmediatamente al siguiente día después de la reforma, no cae en esa posición diferida que se dio con relación a la fracción 4 del 116, no hay una modificación a las reglas porque se va a aplicar exactamente la misma fórmula de asignación que previó el legislador local en Nayarit, no se le va a modificar nada, entonces no se genera una incertidumbre. Y el número de diputados a repartir sigue siendo el mismo, esos 12 de representación proporcional. Exactamente, entonces con esas mismas bases lo que se dice en un primer momento es, a ver, sí cabe la aplicación directa de estos límites porque se fortalece la finalidad del principio de representación proporcional. Precisamente es
el pluralismo, integrar a los partidos minoritarios para que quede en un mejor equilibrio el Congreso y se logren más consensos. Evidentemente, esa es una de las cuestiones. Nuestro sistema es mixto, entonces los límites de sub- y sobrerepresentación se ve al momento de la integración total del Congreso y por eso se debía ver cuántos diputados tenía por mayoría relativa y cuántos diputados se habían alcanzado en representación proporcional. ¿Qué pasó en el caso? En el caso, con la asignación que hizo el Consejo Local, que fue confirmada por la Sala Constitucional Electoral y a su vez por la Sala Regional, se le habían concedido en la primera vuelta, que es por haber obtenido el 1.5 de votación, se le concedió una diputación al PAN, una a la coalición por el bien de Nayarit, otra al PRD, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo. Ahí se distribuyeron 5. La misma ley refiere que el siguiente paso es que vamos a ver un cociente de asignación. Entonces, se siguió integrando a los partidos políticos y a la coalición para definir el cociente de asignación. Esto lo hicieron allá y en eso se saca un número, se obtiene un número, se divide la votación entre el número de diputaciones pendientes por repartir. Ya nos quedaban 7 nada más y se obtiene un resultado, ese es el cociente de asignación. Y entonces, a ver, tu partido tuviste tal votación menos la que ya te habíamos dado, ¿cuántos te siguen tocando? ¿Cuántas partes te tocan al final de cuentas de esa? ¿Cuántos diputados te siguen tocando? Y en ese paso se le había asignado otra vez a la coalición por el bien de Nayarit, se le habían asignado más diputados, ¿no? Por representación proporcional, porque su votación le alcanzaba para eso. ¿Qué fue lo que pasó aquí? En el paso que ya hicimos aquí en la Sala Superior, al aplicar el límite, nos percatamos con el primer diputado de representación proporcional sumado a los diputados de mayoría que ya tenía, entonces se elevaba muchísimo la sobrerepresentación. Había tenido una votación determinada y estaba sobrerepresentado con ese total de diputados al 16%. Entonces, había que aplicar el límite. Y ahí es donde se da el factor que es la esencia también de la representación proporcional. Ya no se le dan esos diputados a la coalición, se le excluye de ese siguiente paso de asignación y los otros diputados quedan repartidos entre los otros partidos políticos. Claro, y aquí al final de cuentas hay una cuestión que precisamente viene acorde con lo que señalaba Rafael, y es el hecho de que pues, se puede inferir perfectamente que cuando se rebasan los límites de la sobrerepresentación, alguien abajo se queda sin representación, porque el número de diputados ya está predefinido y pues, son los que hay que repartir, ¿no? En este caso hablábamos de 12 diputados de representación proporcional, pero habrá que sumar también los que ya se obtuvieron por mayoría, y ahí es donde se disparaba, al final de cuentas, el número de diputados del PRI. Entonces creo que aquí pues la reforma tiene finalmente el cometido de limitar esa sobrerepresentación para que no queden subrepresentados los que quedan abajo, ¿no? Tú creo que compartes al final de cuentas la idea de que pues, fue buena labor del legislador. Casi siempre nos encontramos contra una falta de técnica legislativa depurada, pero en este caso, como fue a partir de ciertos principios, creo que la inferencia podía quedar perfectamente en el texto constitucional de manera directa y además pues, su aplicación también ser directa, ¿no? Claro, claro. No, comparto totalmente. O sea, a ver, la previsión constitucional, el constituyente, al haber incluido, no nada más, ya se tenía el tope, al haber incluido esta base, efectivamente, potencializa la equidad en la distribución y en la asignación por el principio de representación proporcional. Porque, como un poco recapitulando lo que decía Claudia, y en el caso concreto, efectivamente el tope en el caso concreto de Nayarit eran 18 diputados. Entonces, una coalición entre los cargos que había ganado de mayoría relativa y los que se le asignó, tenía el 18. Cumplimos con el tope. Ah, perfecto. Pero ¿qué pasaba? No tenía, la ley local no, porque es una ley local que no había todavía, no le dio tiempo de incorporar la reforma, sí. no había
incluido esta base del 8 puntos porcentuales. ¿Y qué es lo que pasaba? Un partido, en este caso fue una coalición, que tenía, si no mal recuerdo, el 40 y tantos % de la votación, en realidad con esos 18 que llegó de inmediato, tenía un 60% del Congreso. Entonces, aquí lo importante es decir, cómo con una votación menor estaba teniendo un porcentaje mayor de integración del Congreso. De ahí la importancia, no nada más del tope, sino de la base, ¿no? Ahora, claro, a mí me gustaría resaltar mucho la metodología, que ya lo hizo muy bien Claudia, porque por eso yo cuando iniciamos la plática yo decía que es una sentencia didáctica, porque efectivamente se ponderaron muchas cosas, se ponderó la vigencia de la norma, como ya lo hizo ver, se ponderó la jerarquía de la norma, el ¿no? alcance Así que es, tiene, sí. Se ponderó la posible contradicción y se dijo, no, a ver, en el caso concreto es efectivamente ni la legislación ni local ni los legisladores estaban incurriendo en algo ilegal por no haberlo incluido, ¿verdad? Y el hecho de que no estuviera no imposibilitaba para que se aplicara de manera directa, ¿no? Claro. Ahora, la perspectiva con la que originalmente los órganos jurisdiccionales vieron esto y decían es que posiblemente se haga incompatible con el 105, vuelve a ser muy ilustrativo el análisis que hace el tribunal, de decir, no se trataba de una ley, la disposición del 105 está dirigido a no modificar las leyes sustancialmente dentro de estos 90 días. Aquí estamos hablando de un precepto constitucional y como bien lo decía Claudia, que no necesita una regulación directa para ser vigente, efectivo, garantizar y todavía mejorar el sistema de asignación por el principio de representación proporcional. Entonces, son varios elementos, factores que se ponderaron y que sí arrojan mucha luz porque es además la primera ocasión en la que se está aplicando estas nuevas reglas, ¿no? Sí, y además creo que sientan un buen precedente porque pues tenemos algunas elecciones, creo que es Coahuila la que está un supuesto que podría llegar a ser equiparable y que finalmente pues estamos proveyendo de certeza, ahora sí, para futuras aplicaciones, en este caso de la reforma. Si nos permiten, vamos a ir a una breve pausa y volvemos con ustedes de nuevo. Bueno, pues estamos de regreso nuevamente con ustedes y un poco pues para ya aprovechar, porque es nuestra recta final, digamos, del programa, sí me gustaría que habláramos sobre el por qué y qué fue lo que se ordenó finalmente en esta sentencia. Es decir, tanto los efectos como lo que se haya dicho al final para justificar esos efectos y, por qué no, las dificultades que en algún momento pueda haber. Precisamente algo que señalaba Rafael hace un momento era que pues que no todas las reformas constitucionales tendrían una aplicación directa. Creo que eso es importante dejar la salvedad bien clara, ¿no? Claudia, por favor. Claro que sí. Bueno, una vez que se llegó a la conclusión de que era factible la aplicación directa porque no operaba la vacatio legis que se había dicho, porque no implicaba una modificación, sino simplemente en cada etapa ir verificando los límites, entonces el siguiente, eso pues generaba que se revocara la resolución de la sala regional y a su vez pues iba a caer toda, se iba a revocar también la resolución de la Sala Constitucional Electoral de Nayarit, que tenía el mismo sentido y a su vez provocó que se revocaran las asignaciones. La asignación de diputados. ¿Por qué? Porque es una cadena, ¿no? Es una cadena impugnativa que habían partido todas de la misma base. No procede la aplicación directa, en la Sala Superior se confirma que procede la aplicación directa de los límites establecidos en el 116 y se aplican. Solo que hay un punto esencial. Estábamos a 2 días, escasos 2 días, el asunto llegó el viernes 15, si no mal recuerdo, y el 18 inmediato tomaban posesión del cargo los diputados. Entonces, para que vean, al final de cuentas, los bretes en los que este órgano jurisdiccional se ve envuelto, ¿no? Porque a veces, digo, no hay materialmente posibilidades de entrarle a los asuntos. Tenemos que hacerlo definitivamente y resolver conforme a las fechas que tenemos como, digamos, deadlines, ¿no? Claro, y eso entonces generó
que no solo se revocaran los actos reclamados, la resolución reclamada y a su consecuencia todos los demás, sino que se asumiera la plenitud de jurisdicción en la sala. Esto quiere decir que se analizara el punto como si fuera de primera mano y se hiciera aquí el ejercicio de asignación de diputados por representación proporcional. Y en ese ejercicio, primero se asignó, los primeros 5 quedaron igual a los que hubieran obtenido el 1.5 de la votación. Pues en la siguiente etapa se excluyó ya la coalición por el bien de Nayarit, toda vez que ya había alcanzado, ya quedaba sobre representada si se le daban más diputados de representación proporcional. Entonces se descuenta la votación de la coalición y nuevamente se hace un cociente de asignación y ahí entran los diputados y se empiezan a distribuir de acuerdo al número de diputados que les correspondiera. Se le dieron más diputados al Partido Acción Nacional, otro diputado al PRD y otro diputado a Movimiento Ciudadano, si no mal recuerdo. Entonces, se distribuyeron esos 3 diputados que ya no pudo tener acceso a la coalición por la aplicación del límite. Y fíjense, aquí es algo muy importante, porque si hubiéramos tomado el tope de 18, todavía alcanzaba a los otros diputados como fue en la primera asignación y habría quedado con 18 diputados. La coalición. Sin embargo, porque se aplicó el límite, nada más quedó con los 16 diputados, ¿no? El límite habíamos dicho era 8%, sí. Sí, 8 en sobre y 8 en sub. Y entonces, aplicando la misma fórmula, se hizo una redistribución y lo que se ordenó fue, a ver, esto es el número de diputados que le corresponden a cada uno de los partidos. ¿Cómo quedó? Partido Acción Nacional, 4 diputados, Partido de la Revolución Democrática, 3 diputados de RP. Sí, inclusive Coalición por el Bien Común, por el Bien de Nayarit, 1, el que le tocó por primera vuelta, Partido del Trabajo, 2 y Movimiento Ciudadano, 2. ¿Cómo estaba antes en representación proporcional? Partido Acción Nacional, 3, el PRD, 2, Coalición por Nayarit, 4. Entonces, sí, esos se redistribuyen y Movimiento Ciudadano solo tenía 1. Entonces, ¿cómo si se incluyen a las minorías? Se logra un mayor pluralismo y frente a la integración del Congreso, pues quedan con esos límites, lo que antes tenía del 60% de representación con una votación determinada del 40 y tantos %, ahora tiene un máximo de sobrerepresentación menor al 8%, y claro, eso logra ¿qué es lo que mandata la Constitución? Entonces ya con eso se envió para que se asignara a las personas de las listas, atendiendo el número de candidaturas de cada partido, y así se fue los efectos de la sentencia. Claro. Aquí me gustaría retomar algo que nos decía Rafael, creo que muy acertadamente, los efectos pedagógicos de este tipo de sentencias, que además en el caso se está entrando en plenitud de jurisdicción. Es decir, el mensaje es completo, ¿no? Aquí no hay posibilidad de decir, bueno, pues lo dejo a tu interpretación, nada más cumple con esto, no. Están diciendo cómo lo tienen que hacer de principio a fin y ya decimos qué número de diputados va a quedar. ¿Cuáles, Rafael, desde tu punto de vista, serían, pedagógicamente hablando, los efectos de haber quitado 3 diputados a una fuerza política y haberlos redistribuido al resto de las fuerzas políticas, tratando precisamente de equilibrar la representación proporcional? Sí, claro. Mira, efectivamente, como bien lo comentas, otro de los aspectos didácticos, pedagógicos que tiene esta sentencia es en sus efectos y en el camino procesal que se hicieron. O sea, es efectivamente un poco lo que comentó ahorita Claudia, cómo se está resolviendo en plenitud de jurisdicción, se está garantizando y tutelando varios principios rectores del derecho para que pudiera ser una restitución efectiva, se cumpliera en tiempo y forma, no se consumara de forma irreparable, o sea, todas las adversidades que pudieran existir, sí, tenían era un escenario adverso, ¿no? El tribunal tenía que resolver y tenía que hacerlo. Esto es parte de lo que de alguna manera hace al derecho electoral algo vivo, ¿no? O sea, didácticamente es en constante cambio, se tiene que aplicar y resolver los asuntos con urgencia en cierto tiempo, y hay momentos en los que a veces se puede regresar para efectos cuando así lo permitan y cuando la reparación que se esté
poniendo en tela de juicio, se pueda llegar a consumar de manera efectiva, o hay otros momentos en los que se tiene que asumir la plenitud de jurisdicción y sustituir a la responsable y hacer la asignación directa, que fue lo que hizo la sala, ¿no? Entonces, ve, aplica la fórmula, ve el tope, ve las bases, y entonces dice, no hay otra forma más que aplicarlo directo. Ni siquiera había tiempo para Así devolverlo, ¿no? Para mí son varios los mensajes que se están mandando con esto, ¿no? El dirimir esta controversia es sin duda un precedente muy importante que va a ser referente de aquí en adelante, porque se está mandando desde mi personal punto de vista un mensaje para decir, a ver, autoridades, cuando se pueda, o sea, no en todos los casos, ni irse por la libre, cuando se pueda, y alguna disposición vigente, constitucional, que no modifique sustancialmente el proceso, las reglas del proceso, en fin, y la solución sea en beneficio, garantizando y potencializando la distribución, se puede. Entonces, es una actuación más allá del principio de legalidad que tienen las autoridades electorales, en este caso las administrativas electorales. Aquí es un claro ejemplo de la actuación, incluso del control constitucional, ¿no? De hacer prevalecer una disposición constitucional. Entonces, esa prevalencia tiene que tener límites, tiene que estar acotada, tiene efectos muy, muy benéficos y es posible ahora, a través de este ejemplo, hacerlo, ¿no? Entonces, la lectura es a ver si se puede, y es una forma racional, razonal, fundada y motivada de resolver y dirimir una controversia, hay que hacerlo, ¿no? Hacerlo o hacerlo valer. Sí, efectivamente, claro. Sí, o entrar en plenitud de jurisdicción, o si se puede, pues finalmente devolver a la autoridad responsable. Decíamos en un principio, y creo que esto es interesante retomarlo, todo esto fue pues el manejo sobre todo de principios constitucionales, porque bueno, pues tenemos el 116, en este caso pues la fracción segunda, su párrafo tercero aplicable directamente, pero lo que inspira precisamente esa reforma pues es una cuestión de principios, es decir, ¿cuál es la finalidad última, si quieren el enfoque teleológico, de una reforma de esta naturaleza? Pues digamos, pulir el sistema de representación proporcional de tal manera que sea más justo en cuanto a la repartición de esa representatividad que deben de tener finalmente los órganos electos y quienes los componen en número, considerarlos de manera equitativa para todas las fuerzas políticas, por tanto se presume para la mayor parte de los sectores de la sociedad, para la mayor parte de los sectores ideológicos que la conforman y que se identifican con las diferentes fuerzas políticas de tal manera que nadie queda fuera del juego. Y creo que esencialmente vamos al principio más elemental de una democracia como la nuestra, ¿no? Que es el hecho de que todos, absolutamente todos, están o deben estar representados, ¿no? Y cuidando esos topes, pues no modificamos ni las reglas del proceso mismo, porque decíamos, la votación se consideró de la misma manera que se hubiera hecho, digamos, tradicionalmente con el marco normativo anterior. El número de diputados a asignar era el mismo exactamente, y lo único que se hizo fue, en obediencia a esos principios constitucionales, la interpretación que se ha hecho y que, bueno, pues que debe ser coherente con todo el sistema, reasignar a los diputados de representación proporcional para hacer más cabal el cumplimiento de los principios mencionados, ¿no? Ya por último, y de manera muy breve, porque se nos acaba el tiempo, me gustaría que dieran su opinión respecto del panorama que pudiera llegar a esperarnos después de esta resolución. Es decir, qué cosas cambia y qué podemos esperar pues, de los próximos procesos locales que pudieran verse en una situación similar. Claudia, por favor. Aquí es muy importante ver que vienen muchos procesos electorales en donde lo importante es verificar precisamente estas condiciones de aplicación directa que se dieron en este caso y analizar caso por caso. De verdad que eso es súper importante. No es una regla general abierta, sino claro, que debe atenderse a las particularidades de cada sistema, porque el legislador le deja al legislador del Estado un ámbito de acción. Y aquí las reglas eran, no hay modificación, se puede aplicar perfectamente y de manera directa estos topes. Por ejemplo, en Nayarit no estaba previsto los límites ni de sobrerepresentación, no había límites, estaba el tope, pero no había un límite. Entonces, hay que verificar caso por caso
y de verdad que yo creo que la aplicación de la Constitución y la interpretación de la Constitución, las pautas que ha dado la Sala Superior nos ayudarán, y a todas las autoridades también las ayudarán a ir aplicando las novedades. Es muy vivo, como lo decía Rafa, es muy vivo el derecho electoral, estamos en constante cambio, y yo creo que aplicando las jurisprudencias, los criterios que se van generando, pues vamos a tener muy buenos resultados en el proceso electoral. Rafael, por favor. Muchas gracias. Sí, igual simplemente decir, para mí es un referente muy importante, va a ser utilizado seguramente en más de una ocasión de aquí en adelante. Y sí, efectivamente, o sea, no podemos generalizarlo, no podemos aplicarlo arbitraria, desproporcionadamente, y tenemos que estudiar caso por caso, pero representa una forma de encontrar una solución a una controversia, a un problema, de una manera muy benéfica y de una manera muy clara, ¿no? Entonces, abona la certeza, contrariamente a lo que se argumentaba, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues les agradezco muchísimo realmente su participación en el programa. Esperamos contar, por supuesto, con ustedes en emisiones futuras. Y más que nada les agradecemos a ustedes por el favor de su compañía y los esperamos en la próxima sesión de Sentencias a Debate. Muchas gracias.